Damos gracias al Señor por tu vida, por tu familia, por tu casa, por todo lo que haces. Sabemos que Dios es bueno todo el tiempo. Dios es maravillosamente bueno todo el tiempo. Y aunque por momentos nos toca que vivir adversidades, Dios siempre tiene lo mejor para nosotros después de esa adversidad. Él está con nosotros. Y en el nombre de Jesús hoy bendigo tu vida. Te saludo desde Jehová Sama, la iglesia del avivamiento, en donde algo grande sigue sucediendo. Que el Espíritu de Dios en esta hora pueda ministrarnos por su palabra después de disfrutar un buen tiempo de adoración y alabanza. Cuán necesaria es la alabanza y cuán necesaria es la adoración. Seas bienvenido nuevamente. ¿Y qué tal si me acompañas en esta hora a hacer nuestras 3 declaraciones poderosas que el Espíritu Santo nos ha dejado? Nuestra lengua tiene poder, nuestra boca tiene poder para un milagro, para bendición y para levantar el ánimo de cualquiera. Así que hoy, di conmigo, hoy aceptaré todo lo que está en mi Biblia. Hoy no limitaré lo que está escrito en mi Biblia. Y tercero, hoy acepto todo lo que viene de Jesús, Dios nuestro y Señor nuestro. Gracias al Señor damos por este tiempo, por esta buena oportunidad que tenemos de bendecirte por medio de la palabra de Dios. Y hoy quiero hablarte un poquito acerca de, me impacta muchísimo una ciudad en Galilea, la ciudad de Capernaum. Cuando veo todas las cosas buenas que pasaron en esa ciudad, los milagros que Jesús estuvo haciendo en esa ciudad, me llama la atención y me despierta el Espíritu de Dios a poder buscar cuál fue la razón de que el Señor se manifestara de tal manera en ese lugar. Pasaron cosas sorprendentes, muchos milagros. Y a partir de hoy quiero animarte a que durante estos siguientes miércoles se pueda generar una atmósfera de milagros en nuestra vida, una atmósfera los milagros obviamente son sobrenaturales. Y cuando necesitamos un milagro para comenzar, todas las veces que se manifestó un milagro en la Biblia o en nuestra vida, tiene que ocurrir una cosa, primeramente. Tiene que haber una necesidad o un problema. Hubo una necesidad o un problema en donde los hombres estaban limitados, estuvieron limitados o están limitados. Pero un milagro es una intervención del cielo cuando hay una limitación humana. Y por eso hoy nuestra declaración, como siempre en cada servicio, fue de que no limitaríamos lo que está escrito en la Biblia. Porque si está escrito en la Biblia, debemos creerlo y caminar con ello. Y hablando de una ciudad que fue impactada de tal manera con tantos milagros, creo que es importante que nosotros podamos, por el Espíritu Santo, guiados por Él a toda verdad por medio de su palabra, poder entender qué fue lo que hicieron esas personas, qué fue lo que movió el corazón de Jesús para que pudieran ocurrir tantos y maravillosos milagros, cosas donde los hombres estuvieron limitados. Vamos a ir al Evangelio de San Mateo, capítulo 9, verso número 1. Y antes de leer este versículo, quiero que escribas ahí en el chat: estoy listo para mis milagros. ¿Y qué tal si hacemos un hashtag de eso? Estoy listo para mis milagros. Estamos listos para milagros. Veamos, capítulo 9 del Evangelio de San Mateo. Dice: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Quiero detenerme un momentito acá. Él está hablando de la ciudad de Capernaum. Y Jesús
declaró aquella ciudad como su ciudad. Y su ciudad, en la que él llamó su ciudad, ocurrieron todo lo que he estado hablando desde un principio. Grandes portentos, maravillas, milagros, cosas sorprendentes, intervención divina tras intervención divina. No fueron pocos, fueron muchos las cosas buenas que pasaron en esa ciudad. Allí en pantalla te va a aparecer una foto. Yo no tengo la oportunidad de conocer la ciudad de Capernaum, está en Israel, pero ahí hay una foto donde dice que Capernaum, la ciudad de Jesús. Y yo cuando vi esa foto hace algunos años me impactó. Y hace unos días el Espíritu Santo me ha estado, desde hace unos días me ha estado inquietando para que regresara a la Escritura y por qué Jesús y aquella gente de Capernaum se apropió de eso y dijeron y dicen que Capernaum es la ciudad de Jesús. Leo el verso número 2 y dice: y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir? ¿los pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico: levanta, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. En el siguiente evangelio, en Marcos, habla de que fueron 4 personas, 4 amigos que llevaron a aquel paralítico, aquel que no podía caminar, aquel que estuvo postrado, no dice la Biblia cuánto, pero hubieron 4 que lo llevaron, abrieron el techo de la casa. Y por eso es que dice acá, dice: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico. En el otro evangelio dice: se maravilló de la fe de ellos. Se dijo: wow, ¿cómo voy a dejar de hacer un milagro? No solo le perdonó sus pecados, sino que le hizo el milagro. Y esto me llama a que lo primero que encuentro fue que hubo una atmósfera de fe tan profunda en esa ciudad, que estuvieron dispuestos a hacer cosas que va por encima de la razón, va por encima, porque ¿quién se le ocurre ir y abrir un techo? Pero aquellos 4 hombres, aquellos 4 amigos del paralítico, lo que hicieron fue abrir el techo. Abrieron el techo y bajaron al paralítico. Al ver la fe de ellos, dice, Jesús le dijo: pues, ¿sabes qué? Ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Ahí podemos entender que el pecado quizá lo tenía paralizado. Y Jesús perdonó pecados. Jesús sigue perdonando pecados, pero Jesús sigue haciendo milagros extraordinarios. Y a lo que está detenido, Jesús le dice: levántate. Pero necesita en nosotros ver ese tipo, esa fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es la certeza de lo que se espera. No importa lo que veamos, lo que oigamos, lo que sintamos, lo que nos duela, es la certeza. Y aquellos hombres tenían la certeza de que si metían a aquel hombre, aquel paralítico, y lo bajaban, lo que había que hacer era llevarlo a Jesús. Y Jesús se quedó maravillado. Pero luego, o mejor dicho, antes de eso, la Biblia nos relata otro milagro allí mismo. En el capítulo 8, en esa misma ciudad, me refiero allí mismo, dice en el capítulo 5, capítulo 8, verso número 5, siempre del Evangelio de San Mateo. Dice: entrando Jesús en Capernaum. Póngale atención a esta ciudad, ponle atención, porque vamos a estar aprendiendo qué pasó allí.
Porque yo quiero que Jesús diga que mi familia es su familia, que mi ciudad, que nuestra iglesia es su iglesia, que nuestra congregación se convierta en que tu negocio se convierta en el negocio de Jesús. Porque hubo allí algo, pasa allí algo en donde Él puede operar de tal manera y se quede maravillado. Dice, verso 5, entrando Jesús en Capernaum, vino a Él un centurión rogándole, la oración, y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Pero también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús, nuevamente esta palabra, se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos de oriente, de occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿Cómo creíste? Como tú tienes, lo que Jesús está diciendo allí es, tú tienes la convicción de lo que estás esperando, la certeza de lo que estás esperando. Lo que no ves hoy, tú tienes la certeza que has venido al que puede hacer el milagro. Eso fue lo que maravilló al Señor. Eso fue lo que hizo entre tantas cosas, entre las diferentes cosas que se hicieron en esa ciudad, actores en esta ciudad que hicieron y movieron tocaron el corazón de Dios y movieron sus manos para que esos tremendos milagros ocurrieran. En este caso quiero enfocarme que fue la fe. Fue la fe, fue la convicción que había en el interior. La fe no es un asunto mental, no es solamente decir yo tengo fe. Tiene que haber una convicción, tiene que haber una certeza en el corazón, certeza de lo que estoy esperando, certeza de lo que creo, de lo que estoy seguro que eso es lo que dijo el centurión. Es más que lo dijo, aunque lo dijo, fue lo que le evidenció al Señor. Cuando Jesús le dice, claro, le dice: yo iré y le voy a sanar, porque ese es el corazón de Jesús. Yo voy a ir y le voy a sanar, porque hubo un ruego: ven, mi criado está enfermo. Y Jesús dice: sí, voy a ir. No, yo no soy digno que entres a mi casa, solamente di la palabra y él será sano, porque yo reconozco tu autoridad. Esa fue la fe la que él tenía la certeza de que Jesús tenía la autoridad para poder sanar a aquel enfermo con una palabra. Eso fue lo que maravilló a Jesús. Eso fue lo que dijo: conforme creíste, te sea hecho. La pregunta hoy día que tenemos que hacernos: ¿conforme a qué estamos creyendo? ¿A lo que vemos? ¿A lo que sentimos? ¿A lo que oímos? ¿A lo que alguien pueda creer y no lo que la Biblia nos dice? Porque muchas veces nuestra fe es movida por algo, porque o escuchamos a alguien que su fe depende de lo que tiene. Muchas veces hemos visto a las personas que quieren mover a alguien a que su fe, a decirnos no se puede hacer, porque él está creyendo en lo que tiene. Y nuestra fe no puede estar limitada y no puede estar movida. Si queremos vivir una vida en donde
la atmósfera espiritual genere una grande producción de milagros en donde el Señor se manifieste. Aquí hablamos apenas en un capítulo, en un lapso nada más, vemos 2 milagros sorprendentes. Aquellos 4 hombres tenían la certeza que si llegaban a los pies de Jesús, algo pasaría con aquel paralítico. Aquel centurión tenía la convicción de quién era a quien estaba buscando. Esa es la convicción que debemos de tener el día de hoy, que a quién le estamos pidiendo, a quién estamos buscando, a quién estamos adorando. Estamos adorando al que tiene la autoridad por encima de toda enfermedad, por encima de toda dolencia, por encima de toda injusticia, por encima de todo dolor. Ese es el que estamos buscando. A él es que le tenemos que creer y depositar. Él le dijo: no vayas a mi casa, el centurión, no vayas a mi casa, no es necesario, porque una palabra tuya es suficiente para sanarlo, porque reconozco la autoridad que tú tienes. Y mis amados, nosotros debemos reconocer la autoridad que tiene Jesucristo. Él tiene la autoridad sobre todo. Me gusta tanto cuando allá siempre en Mateo 28 le dice que toda autoridad me ha sido dada. Pero en Efesios, lo busco rápidamente, y en lo que tú también lo buscas, busca la carta a los Efesios. Por eso es que me gusta tener mi Biblia. Dice en el capítulo 1, verso 19: ¿y cuál la supreeminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Verso 20: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ponga atención a esto. Esto fue lo que entendió, sin haber sido todavía glorificado Jesucristo, aquel centurión. ¿Quién era Jesús? La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Voy a repetirlo, por favor. Entiendan y entendamos en cuál es la autoridad que tiene nuestro Señor Jesucristo ganada en el sacrificio de la cruz del Calvario. Y cuando nosotros entendemos la autoridad que Él tiene, aquel hombre que conocía de autoridad, por eso fue la confianza, la certeza de lo que estaba diciendo. Él tenía la certeza que aquel era un hombre en autoridad. Seguramente ya había escuchado que los demonios se le sujetaban. Seguramente ya había escuchado que hacía cosas impresionantes, que Él tenía la autoridad. Y eso es lo que tenemos que entender el día de hoy. Nuestra fe no está basada en un Jesús pintado en un cuadro. Con todo respeto lo digo, no está basado en una figurita. Nuestra fe está basada en la autoridad que Él ganó en la cruz del Calvario, en donde dice que Él tiene la autoridad, está sentado a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder y sobre todo señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Eso es Efesios 1 del 19 al 23. Por eso aquel centurión tenía la certeza de a quién le estaba pidiendo. Y hoy nosotros tenemos que tener esa certeza, esa convicción en nuestro corazón, que Jesús hizo todo en la cruz del Calvario. Y por eso aquellos hombres que ni eran del pueblo, por eso es que Jesús dijo, se maravilló: wow, ni en Israel no ha hallado a alguien que crea como este hombre cree. Que él pueda decir en esta hora: wow,
he pasado por esta ciudad, he pasado por esta otra ciudad, he pasado, pero no he encontrado a uno que crea y haya entendido quién soy yo. Eso fue lo que estaba diciendo Jesús. Por eso le dice, conforme ve, porque conforme creíste, te será hecho. Y así es esto. Conforme creíste, será hecho. Cuando tú entiendes que no hay nombre, que no hay señorío, que no hay poder, que no hay autoridad, que se nombre en que se nombre no solo en este siglo, sino también en el venidero, sobre el cual Él no tenga autoridad, la cosa es más fácil de poder disfrutar un milagro. Porque entonces nuestra confianza no estará basada en mi fuerza, nuestra confianza no está basada en lo que diga alguien, no está basada en lo que tenga en la bolsa, en mi conocimiento. Mi confianza, mi fe está basada en que Él hizo todo. Y por eso aquella ciudad, Él la pudo llamar su ciudad, porque lo reconocieron, porque reconocieron quién era Él, honraron. Por eso es que la Biblia nos dice que Él honra al que le honra. Honraron. Imagínense ese centurión. Él no iba al templo. Él no se conectaba, pero él sabía. Tiene que haber tenido la revelación en algún momento de quién era Jesús. Y estoy seguro que él le tuvo que haber llegado. No lo dice la Biblia, eso es muy personal. No vaya a pensar otra cosa, no vayas a pensar otra cosa, pero él tuvo que tener la revelación. Cuando él le dice, yo soy un hombre que tiene autoridad, le digo a aquel que vaya y va. Pero él dijo, él estaba reconociendo sin decirlo, pero tú tienes la autoridad por encima de cualquier autoridad. Por eso es suficiente una palabra. Cuando nosotros hacemos una oración y reconocemos que no es lo bonito de nuestra oración que pueda salir, que se pueda escuchar a los oídos de los hombres, sino que nuestra oración lleva ese reconocimiento de a quién le estamos orando. Por eso es importante cuando oramos, orar de acuerdo a su palabra. Y aquella ciudad fue llena de milagros, uno tras otro, uno tras otro. Y vemos acá que la fe de aquel hombre fue manifestada por sus palabras, por lo que había en su corazón. Por eso es que dice la Escritura que de la abundancia del corazón hablará nuestra boca. En el corazón de aquel hombre estaba la certeza de que cuando fue a pedirle a Jesús, sabía quién era quien le estaba pidiendo. Aquellos 4 hombres tenían la certeza de que tenían que meter a ese paralítico a como fuera el lugar y que Jesús lo viera. Y más que Jesús viera al paralítico, porque Jesús no se mueve por lástima, Jesús se mueve por fe. Porque la Biblia no dice, regresemos a Mateo capítulo 9. Dice, al ver Jesús la fe de ellos, verso 2, dijo al paralítico. No dice, cuando vio al paralítico dijo, ay, pobrecito, este hombre sí está, a ver ni cuántos años lleva así. Lo que impresionó a Jesús fue la fe de aquellos hombres. Y eso hizo que esa ciudad él la denominara mi ciudad, porque encontró fe, halló fe. No dice que no habían situaciones adversas. Tanto aquellos 4 hombres como aquel centurión encontraron cosas adversas. ¿Cuáles las cosas adversas que pudo haber encontrado el centurión? Él no era del pueblo. Él no era del pueblo de Israel. Él era un romano. Él era un soldado, aborrecidos por los judíos, porque tenían subyugado al pueblo. ¿Y cuál fue la adversidad que encontraron aquellos 4 hombres? Que la casa estaba llena, no podían entrar. No dice que no habían adversidades, claro que, y todos los milagros, cada vez que había un milagro hubo un problema, una necesidad. Pero ¿qué hizo que Jesús
Y hoy lo que quiero dejar en tu corazón es que tiene que haber esa fe, tiene que haber esa certeza. Y ciertamente, como dice la Escritura en Santiago 2:26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y aquí hubieron dos acciones que evidenciaron a Jesús su fe. Veamos primero a los hombres, a los amigos, aquellos 4 que llevaron al paralítico. Claro, ellos hicieron una acción física. Abrieron el techo de una casa, rompieron el techo de alguien. De verdad que eso es atrevido. Y eso les mostró, se maravilló el Señor de la fe de ellos. Pero el centurión fueron sus palabras en donde demostró que la fe no es muerta. Son las palabras muchas veces que van a evidenciar la fe, pero no palabras de presunción, palabras que salgan de nuestro espíritu, de lo más profundo de nuestro corazón, en donde tenemos la certeza. No es un grito necesariamente, sino es una palabra con la convicción de lo que estoy esperando, de la certeza que tengo de que aquel a quien sirvo, amo, adoro, tiene la autoridad, no solo en este siglo, sino en el venidero, sobre todo señorío, sobre todo poder, sobre todo principado, sobre todo lo que se nombre en esta tierra. Él ganó la victoria por nosotros. Y cada vez que nosotros dejamos de exaltar un problema, cada vez que nosotros dejamos de elevar el problema con nuestra boca, estamos diciendo y estamos exaltándolo a Él con nuestra boca, estamos diciendo en quién tenemos la certeza y la confianza. ¿Cuántas veces tú y yo hemos exaltado de más el problema? Ahí estamos mostrando nuestras obras, en dónde está nuestra fe. Yo he cometido el error muchas veces y quizá por eso a veces no he disfrutado el milagro en algo, porque he exaltado demasiado el problema. Tengo la certeza de que el problema es más fuerte que mi Dios. Aquel centurión tenía la certeza que solo con una palabra del Señor era suficiente. Él no exaltó el problema. Él no vino, mira, lo que pasa es que tú no sabes lo que está padeciendo mi criado. Tú no sabes, es que mira, ya no se puede, no, es que eso es simple. No, Él dijo, una palabra tuya, tú que tienes la autoridad sobre todo, a quien los demonios se te sujetan, es suficiente. ¿Y saben qué? Yo estoy confrontado por esta palabra, porque estoy decidido de hoy en adelante no exaltar el problema, porque allí estoy mostrando mis obras. Voy a exaltar aquel que con una sola palabra puede cambiar el rumbo de la historia, de mi historia, de tu historia. Estoy decidido a ser atrevido, quizá con mis oraciones. No voy a andar rompiendo los techos, porque no se trata de eso. Eso fue un ejemplo que el Señor nos dejó de un corazón atrevido. Eso es el ejemplo que nos dejó de gente atrevida, que no se limitó y dijo, y que mostró persistencia, y que mostró que no se dieron por vencidos. Sino que hicieron lo que fuera posible para llamar la atención de Jesús. ¿Qué tal si este día cambiamos esto y que haya una atmósfera espiritual diferente en nuestra vida, nuestra familia, nuestra economía, nuestra congregación, en nuestra nación? ¿Cuánto hemos, tal vez yo no tanto, pero cuánto se ha usado los púlpitos
para hablar del COVID-19 y la pandemia, claro, lo hemos mencionado. Pero para mí nunca ha sido lo más importante, aunque no niego que es una realidad, aunque no niego que necesitamos seguir orando y seguir creyendo, etcétera. Pero no exaltemos, porque eso mostrará nuestra ser, dónde está nuestra confianza, dónde está, en qué estoy creyendo, y conforme a lo que creamos no será hecho. Yo quiero creer, quiero tener la certeza de aquellas personas por las cuales estoy orando, por milagros. De verdad, ya no tienen que ser, todos los milagros son sobrenaturales, pero la Biblia declara milagros extraordinarios. Y hay personas por las que estoy orando que necesitan un milagro extraordinario. Y si algo no quiero hacer es exaltar quizá el cáncer, no quiero exaltar las cosas difíciles, quiero exaltar por medio de su palabra al que tiene el poder sobre todo principado, sobre todo lo que se nombra en esta tierra, en este siglo y en el venidero. Quiero exaltar en mi oración. No quiero decirle, mira al paralítico. Ellos no dijeron, mira al paralítico cómo está. Sencillamente lo llevaron, hicieron una acción. El centurión no dijo, mira a mi criado cómo está. No, una palabra tuya y será suficiente para sanarle. Porque la certeza que tengo es que si vengo a ti, tú puedes hacer un milagro. Esta es una buena oportunidad para que, como aquella ciudad, Jesús haga de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra casa. Aunque hemos visto muchos milagros, quizá hemos perdido la oportunidad de ver muchos más milagros, porque las acciones, nuestra fe, aunque hemos hecho acciones, no han sido las correctas. Y hoy quiero animarte, yo te lo dije y te lo vuelvo a decir, estoy confrontado a no exaltar más el problema, a no exaltarlo, a no darle, no tener, porque cada vez que lo exalto, estoy creyendo como que el Dios que tenemos, el Dios al cual le servimos, el Dios al cual amamos, está limitado. Y la Escritura me dice que su supereminente poder es para con nosotros, los que creemos. Y yo creo en esta hora, yo sé que tú crees. ¿Qué tal si pones ahí, yo creo que Dios quiere hacer milagros conmigo, que Jesús quiere manifestar su gloria en mi vida y que viviremos un tiempo de milagros? Y hoy estamos aprendiendo por el Espíritu Santo, y no vamos a limitar lo que está escrito en mi Biblia. Voy a aceptar todo lo que está en mi Biblia. Y si aquel hombre que no era ni siquiera de su pueblo, Jesús se maravilló de él, porque su forma de hablar fue tan diferente que había entendido a quién había venido. Y hoy tenemos que entender a quién servimos, amamos y hemos venido. Y quizá hoy estés acá por primera vez. Quiero decirte que Jesús te ama, que Jesús te está esperando, que Jesús, así como perdonó los pecados de aquel paralítico, hoy quiere perdonar los tuyos también. Y tú que necesitas un milagro, y tú que necesitas que tu casa se convierta como ese Capernaum, porque necesitas un milagro. Y sé que lo que estás viendo quizás es difícil. Sé que lo que estás viviendo no lo demerito y no te juzgo. Por favor, por amor a Dios, jamás podríamos desde este lugar juzgar a alguien, aunque también hemos tenido que atravesar circunstancias difíciles. Pero ¿qué tal si hoy tomas una decisión y decir, no voy a exaltar más el milagro? Verdaderamente no voy a generar lástima, porque aquellos no generaron lástima del paralítico, aquellos movieron el corazón de Jesús. Por eso ten cuidado cuando mandes una foto si estás padeciendo una dolencia.
Eso no mueve el corazón de Jesús. Mueve el corazón de Jesús la fe, las buenas acciones espirituales. Este día quiero orar por un milagro sobre tu vida. Quiero pedirle al Padre que tu corazón sea lleno de Jesús, sea lleno de su palabra, sea lleno de su amor, para que lo que salga de tu corazón sea la fe, la certeza, la convicción de lo que esperas, de lo que no ves. Tengas la certeza que lo recibirás, porque Dios es bueno. No es por nuestra justicia, es porque Él es bueno. Pero claro, cuando Él mira que alguien de verdad, de su interior sale esa certeza, sale esa convicción, Él se maravilla. Padre, oro en esta hora. Señor, te pido perdón por cada vez que exaltamos lo que no teníamos que exaltar. Te pido perdón cuando, Señor, no venimos a ti, Señor, con fe, sino con, Señor, queriendo buscar con, Señor, que tú, teniendo una actitud de lástima, y eso no mueve tu corazón. Perdónanos si en algún momento, Señor, hemos pedido a alguien, Señor, quizá generando lástima, o hemos hablado exaltando lo que no debemos. Hoy te pedimos perdón primeramente. Yo quiero que, como aquella ciudad que dice la ciudad de Jesús, tú digas de mi vida: esa vida realmente me honra, me bendice. Que esta iglesia, Padre, podamos experimentar milagros extraordinarios y podamos ver, Señor, cosas que ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, ni han subido a corazón de hombre alguno, porque esa es la promesa para nuestra vida. Que sea esta casa como aquel Capernaum, pero con un corazón, Señor, formado, Señor, un corazón con el carácter formado, en el nombre de Jesús. Oro por aquel que hoy tiene una necesidad, y Señor, que tal vez, Señor, de su boca no ha salido la fe, sino ha salido la duda. Hoy oro, Padre, para que esta oración que acabamos de hacer de arrepentimiento, de pedirte perdón, sea tomada en cuenta, Señor, por las veces que quizá no exaltamos a aquel que teníamos que exaltar, y conforme lo que creíamos nos fue hecho. Señor, hoy creemos en tu amor, en tu bondad, en tu grandeza, en tu poder, Señor, que es una muestra de tu amor y de tu misericordia. Señor, hoy creemos que no importa, Señor, la condición que tengamos, Señor, tú sigues siendo bueno. En eso creemos, que tú sigues siendo bueno, que tú sigues siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. En eso confiamos, en eso, Señor, creemos en esta hora, en el nombre de Jesús. Bendigo ahí tu vida, bendigo tu familia, bendigo tu economía. Quizá has exaltado la limitación, has exaltado lo que no tienes, pero hoy cree en la bondad de Dios, cree en el amor de Dios, que dice que no hemos visto ninguno de nuestra descendencia. Dijo el salmista: joven fui, envejecido, y no he visto a ninguno de los justos desamparados, ni a su descendencia que mendigue pan. Y yo así lo creo sobre tu vida. Yo creo en esta hora en un milagro sobre tu casa, un milagro sobre tu cuerpo. Mis hermanos que estamos orando por ustedes, creemos en un milagro, creemos en la bondad de Dios, creemos que aunque la enfermedad sea tan rara, tenga nombres raros, Jesucristo tiene el señorío sobre esa enfermedad, sobre esa situación. Aunque la economía, los expertos dicen una cosa, Jesucristo sigue teniendo la autoridad sobre todo lo que se nombra en este siglo y en el venidero, en el nombre poderoso de Jesús. Te doy gracias, Padre, por esta bendición, Señor, por esta enseñanza, Señor, y que nos desafía a vivir una vida de fe en el nombre de Jesús. Y si tú en esta hora entendiste que así como aquel paralítico, Jesús tiene el poder para dar un milagro, pero también el milagro más grande es que tenemos el perdón de nuestros pecados. Te quiero invitar que en esta hora repitas esta oración conmigo y le digas: Señor Jesús, te doy gracias por tu amor, por perdonar los pecados de la humanidad, y hoy te pido que perdones los míos.
Hoy te doy el lugar que tú mereces en mi corazón y te hago Señor y Salvador de mi vida. Por favor, nunca me dejes. Gracias, Jesús. Amén, amén. Tú que hiciste esa oración por primera vez o habiéndola hecho antes, te has apartado. Hoy el Señor ha inscrito tu nombre en el libro de la vida. Hoy pasas de muerte a vida y empieza un nuevo tiempo sobre tu vida en el nombre de Jesús. Y permítenos, escríbenos al número que aparece en pantalla. Queremos ayudarte a que crezcas en fe, crezcas en la palabra. Queremos discipularte, queremos ayudarte a conocer más de Jesús. Así que escríbenos, porque con la pastora, mi esposa, y un equipo de trabajo tenemos mentores, tenemos líderes que estamos dispuestos a seguir bendiciendo tu vida en el nombre de Jesús. Y mis amados hermanos, gracias nuevamente a todos los corazones fieles que semana a semana o quincena a quincena o cuando Dios pone en el corazón, han traído sus aportaciones, sus donaciones, sus diezmos, sus ofrendas en especie, en fin, tantas bendiciones. Aquí en la pantalla aparecen nuestros números de cuenta para que tú puedas seguirlo haciendo. Agradecemos a Dios de verdad, porque es una buena oportunidad. Ahora mismo tú puedes tomar tu teléfono y hacerlo virtualmente, o mañana puedes ir a cualquiera de las agencias bancarias, o puedes venir a la iglesia y dejarlo aquí en el horario de 8 a 5 de la tarde. Gracias de verdad. Permíteme orar por ti. Quiero pedirle al Padre y recordar lo que dice la palabra. La palabra dice en el libro de Malaquías, capítulo número 3, dice el verso 10: traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Esa es la oración que quiero hacer. Padre, hoy derrama bendición hasta que sobreabunde. Y te pido, mi Dios, Señor, que reprendas también, Señor, por nuestros hermanos, al devorador, y que no sea destruido el fruto de la tierra, ni su vid en el campo será estéril, dice el Señor, dice tu palabra, Padre. Jehová de los ejércitos lo ha dicho. Y eso te pido, Padre, que los bendigas y que se abran los cielos y que haya bendición hasta que sobreabunde. Dios te bendiga. Estamos tan agradecidos y esperamos verte en la cena del Señor este día viernes. Si quieres mayor información, también escríbenos al número que aparece en pantalla. Pasaremos un tiempo, una noche más en familia. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.